Mis amados hermanos, muy buenos días, Dios les bendiga. Bienvenidos a este tiempo de acercándonos al trono de la gracia. Y hoy vamos a continuar estudiando la palabra de Dios, meditando en ella, en este tiempo devocional. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Corintios, capítulo 5. Primera de Corintios, capítulo 5. Y vamos a ver los versículos 1 y 2. Hoy vamos a meditar en estos dos versículos. 1 Corintios capítulo 5, versículos 1 y 2. Y vamos a leer la palabra de Dios. Y dice así: De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Permítanme leer ahora en otra versión el mismo pasaje. 1 Corintios 5, 1 y 2 dice así: Se dice que entre ustedes hay un pecado sexual tan grave que ni siquiera lo cometen los que no conocen a Dios. Dicen que uno de ustedes tiene como mujer a la esposa de su propio padre, y todavía están orgullosos. Deberían más bien estar tristes. El hombre que cometió este pecado debería ser expulsado de entre ustedes. ¿Qué les parece si oramos y le pedimos al Señor que hable en nuestros corazones y que su Santo Espíritu nos ministre? Amén. Oramos. Gracias, Señor, te damos en esta mañana. Gracias, Señor, porque hoy comenzamos este tiempo meditando en tus principios, meditando en ti, Señor. Queremos acercarnos a tu presencia y que tú hables a nosotros y que esos pasajes, Señor, que fueron escritos por el apóstol Pablo, puedan enseñarnos algo en este tiempo. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Corinto era una ciudad en el tiempo de Pablo que tenía mucha afluencia. Comercialmente hablando, era un lugar que tenía gente de todo el mundo y al mismo tiempo había mucha diversidad de personas, lo cual también hizo que haya mucha diversidad de religiones. Entonces, esto creó un sincretismo, una mezcla de religión con paganismo de tal manera que permitió que en esta sociedad la inmoralidad sexual fuera algo normal, algo que la fornicación fuera algo normal, es decir, la sociedad no lo condenaba. Y ese era el pensamiento griego antiguo, el pensamiento griego que se era siglos antes, y en ese tiempo, un pensamiento greco-romano, es decir, dominado por Roma, pero un Corinto gobernado por Roma, mantenía esa forma de pensar, donde la inmoralidad sexual era algo normal. Entonces, la iglesia de Corinto, la iglesia que estaba en Corinto, estaba sometida a una fuerte presión, a una influencia muy fuerte de parte de la sociedad. Imagínate hoy en día, ¿no? Cuando la sociedad aprueba algo, cuando para todos es normal, ¿cómo es que la iglesia necesita salir al frente? La iglesia necesita poner su estandarte y poder decir, no, esto no es así, la Biblia dice, etcétera, etcétera. Gracias a Dios que hoy en día, pues cuando la sociedad plantea algo, nosotros tenemos la Biblia y la iglesia puede pronunciarse en algo en base a lo que está en las escrituras. Pero imagínense en ese tiempo, la iglesia de Corinto, donde todavía el Evangelio, las cartas, donde el Nuevo Testamento todavía no estaba armado. Entonces, la iglesia de Corinto se vio en una situación complicada donde la presión de afuera afectó los principios de los congregantes y de las personas que estaban en la iglesia. Entonces, dada esta presión, llega el Evangelio, que estaba circulando y predicándose por todos los alrededores. Llega el Evangelio y la iglesia de Corinto recibió un mensaje de la gracia, obviamente de la predicación, la gracia,
Pero ellos entendieron mal el tema de la gracia con la libertad cristiana. De tal manera que ellos se equivocaron, se confundieron y pensaban entonces que una persona que estaba en pecado podía ser protegido o no ser reprendido, dado el tema de la gracia, de la libertad cristiana, de que no, aquí nosotros no estamos bajo la ley, sino ahora bajo el perdón, la misericordia. Y entonces ellos cayeron en un error de permitir el pecado en la iglesia. Y no solo eso, sino que además se enorgullecieron y decían, nosotros somos mejor porque estamos aplicando, ¿no?, la gracia cristiana, etcétera, etcétera. Entonces Pablo les tiene que escribir porque ellos estaban confundiendo tremendamente los principios cristianos, influenciados bajo los principios de la sociedad. Y hermanos, esto es algo muy importante que hoy en día nosotros como iglesia tenemos que cuidar. La iglesia tiene que tener cuidado en las cosas que adopta, acepta del mundo. Hay cosas que el mundo ha prosperado, por ejemplo, la internet, las redes sociales, la plataforma que estoy usando en este momento para poder llegar a ustedes, cosas que el mundo ha inventado y que la iglesia se vale de ello para poder expandir el evangelio. Y otras son las formas de pensamiento caído, de una naturaleza pecaminosa caída que el mundo también plantea y que la iglesia tiene que tener cuidado de no imitar. Como dice, ¿no? Cristo puso a la iglesia en el mundo, Satanás pone el mundo en la iglesia. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, pero este cuidado parte de cada uno de nosotros. Cuando cada uno de nosotros tiene una mente de Cristo, una mente espiritual, una mente que quiere esa santificación, una mente que quiere salir adelante, que quiere evangelizar, que quiere discipular, amados, entonces eso es contagioso en el buen sentido de la palabra y eso anima a los demás y entonces la iglesia se levanta. Cuando en la iglesia empieza a haber personas que empiezan a adoptar costumbres del mundo, formas de pensar pecaminosas, entonces esto confunde la iglesia y lamentablemente se permiten cosas. Noten ustedes el engaño. Primeramente Pablo se entera, parece no ser por los mismos corintios, porque se dice, ¿no?, que entre ustedes dicen, es decir, parece que él se enteró por otra fuente, que en Corinto estaban aceptando un pecado grave. Estaban permitiendo un pecado terrible que incluso dice para los gentiles mismos era terrible. ¿Cuál era ese pecado? Bueno, un hombre, una persona que estaba, dice, en fornicación con la esposa de su padre. Ahora, noten ustedes el engaño de Satanás, noten ustedes el engaño de la naturaleza pecaminosa, porque Pablo no se está refiriendo aquí a adulterio, es decir, este hombre parece ser que la esposa de su padre estaba en ese momento sola. Algunos creen que posiblemente el padre había muerto, era viuda, otros creen que habían roto, habían terminado, se habían separado, se habrían divorciado, qué sé yo. Y entonces por eso es que la relación de este hombre con la mujer de su padre no la llama adulterio, la llama fornicación. Y, como dije en un principio, la fornicación era permitida en la sociedad. Entonces, miren cómo el engaño. Entonces, se autoengaña a sí mismo y dijo, bueno, es permitido. Y como estamos en el tiempo de la gracia, estamos en la libertad cristiana, ¿verdad? Permito esto, me doy ese lujo pecaminoso y no me preocupo. Y la iglesia cae en el engaño del enemigo y hace lo mismo. Y lo permite y se siente incluso, dice, enorgullecidos. Qué fácil puede caer la persona y aún el creyente en el engaño del diablo y de la carne. Ahora, Pablo va a tener que escribirles para corregir esto. Y eso lo vamos a ir viendo en el día de mañana, Dios mediante, pasado, cómo trata de manera pastoral él este tema. Pero noten ustedes, amados, que cuando la iglesia del Señor se deja influenciar por la naturaleza pecaminosa, con la mente corrupta del mundo, puede llegar a caer y hacer peores herejías que el mismo mundo.
Imagínense, este pecado de fornicación finalmente era considerado incesto, porque estaba con la esposa, la mujer de su padre. Y este pecado de incesto estaba prohibido por los judíos y estaba prohibido por la misma ley romana. Sin embargo, los cristianos lo aceptaban y se confundían. ¿Cuánto daño, y me voy a incluir, podemos causar los cristianos, mis amados? ¿Cuánto daño causamos los cristianos cuando no aplicamos bien la Biblia? Si hay algo a lo que yo le tengo miedo es a la religiosidad, a confundir la doctrina, a aprobar y enseñar cosas que no estén en la palabra de Dios. Tengamos mucho cuidado, mis amados, de que la mente no nos confunda. Pero por eso tenemos que estudiar bien la palabra, estudiar bien los principios, memorizar los principios de la palabra, los versículos, entender la doctrina, estudiarla siempre y pedir al Señor: Señor, dame esa sabiduría, Señor, dame esa unción, ese entendimiento para poder vivir y para poder también enseñar a otros correctamente la palabra. Porque cuando no hacemos eso, podemos llegar a cometer los más horrendos errores, las herejías más grandes y confundir muchísimo más que los mismos incrédulos. ¿Por qué? Porque el incrédulo, por último, dice Dios no existe, el incrédulo dice ahí a ustedes, yo solo creo en lo que veo, etcétera, etcétera. Pero nosotros que supuestamente predicamos la verdad, el camino, predicamos la salvación, que luego estemos cometiendo o estemos haciendo cosas que contradicen ese mensaje, confunde, desanima, es de tropiezo y es motivo para que después el mundo mismo señale a la iglesia. ¿Cuántas herejías, lamentablemente? ¿Cuántas horrendas cosas nos hemos enterado que han hecho algunos grupos religiosos? Cosas que van incluso contra lo que la sociedad aprueba o desaprueba, ¿verdad? Porque malentienden la escritura, malentienden la doctrina, se dejan llevar por sus pasiones. Me recuerda mucho lo que el apóstol Pedro va a decir luego, que los falsos maestros que entraban encubiertamente y hacían herejías, así con engaño, dice, sacaban provecho de la gente. Pero principalmente, amados, aquí el llamado que yo quiero resaltar en esta mañana es que nosotros no podemos seguir dejándonos llevar por la forma de pensar que teníamos antes. Efesios 2, 1 y 2 dice: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Antes de que Él me dé vida, yo estaba muerto, estaba sin vida. Y yo dice que muerto en los delitos y pecados anduve, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Antes sí, yo seguía la corriente de este mundo. Decían una cosa, yo como borreguito ahí seguía sin mirar, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ese espíritu que opera en los hijos de desobediencia, esa corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, es el que engaña la mente. Y que Satanás, padre de mentira, va a querer engañarte, hermano, hermana que me estás viendo, va a querer engañarte para que tú en tu vida aceptes cosas de esta corriente y confunda tu cristianismo, confunda tu vida cristiana, tu relación con Dios. Y eso es lo que Satanás quiere hacer. Satanás no lo puede atacar, no nos puede hacer nada. Estamos bajo nuestros pies, dice Romanos. El Señor lo ha puesto bajo nuestros pies. Pero como no puede hacernos nada, ¿qué va a hacer? Nos va a querer engañar. Y muchas veces, mis amados, nosotros en nuestra vida, nosotros mismos, somos quienes permitimos este engaño de Satanás. Abrimos puertas al diablo. Escuchamos un sermón muy bonito, escuchamos una prédica preciosa, decimos amén, ponemos like, qué sé yo, le escribimos al pastor, gracias pastor. Pero luego nosotros mismos, que hemos incluso enseñado, exhortado a la familia, estamos abriéndole puertas a Satanás muy sutilmente. Los medios de comunicación hoy en día no te venden el engaño así de frente, esto es malo, toma, cómetelo. No, lo presentan como algo bueno. Y nosotros al verlo, poco a poco, empezamos a aceptarlo e inconscientemente empezamos a aplicarlo en nuestra vida. Entonces, mis amados, ¿qué pasa? Cuando finalmente en nuestra mente y en nuestro corazón se ha acumulado esa cantidad de ideas equivocadas,
ese sincretismo, que es la mezcla de lo pagano con lo religioso y aún con lo verdadero, creamos leyes morales equivocadas en nuestra mente que incluso en algún momento hace que tú llegues a aprobar en tu familia, en tu trabajo, en la iglesia, cosas pecaminosas, cosas que desagradan a Dios e incluso cosas que para el mundo podrían ser malas, estamos aprobándolas. Y eso fue lo que les pasó a los corintios. Se confundieron, equivocaron el tema de la gracia, se dejaron llevar por la influencia de afuera y estaban aprobando este pecado terrible y hasta se sentían orgullosos. Entonces Pablo les tiene que escribir y les tiene que decir que esta persona que está ahí, ustedes no pueden por qué estar orgullosos por esto, cuando en realidad ustedes deberían estar tristes, dice. Y este hombre debería ser expulsado de entre ustedes. Y Dios mediante, más adelante vamos a ver cómo se trata una pastoral. La Biblia también nos da principios, ¿no? Hablar a solas, corregir a solas, después tomar 1, 2, 3 testigos, y cuando hay rebeldía abierta, cuando no hace caso finalmente, sí, pues las leyes judías tenían el tema de la expulsión, incluso la ejecución cuando había pecado sexual, y el cristianismo no adoptó ese legalismo tan fuerte, pero sí una separación de la comunión espiritual de la congregación, que era más o menos parecido a lo que simbolizaba en el tema del pueblo judío. Y Pablo les va a escribir para que ellos primeramente tomen conciencia de la actitud equivocada que ellos están teniendo, que ellos tienen que volver a entender, oye, tú no puedes pensar así, ¿ya? Y más bien tienes que pensar asá. Y esta palabra que escribe él, esta carta, y estos consejos que él va a dar quedarán perennes por siempre. De tal manera que hoy estamos leyendo este principio para que nos ayude a nosotros a entender qué cosa. Que cuando hay pecado, en segundo lugar, nosotros no podemos quedarnos callados, mis amados. Nosotros no podemos estar felices o conformes cuando hay pecado en nuestra familia, pecado en la iglesia. Si usted que me escucha tiene un grupo de crecimiento, tiene un grupo o asiste a algún grupo o se conecta en este tiempo, ¿no? Virtual a un grupo y conoce, sabe que hay pecado, amados, no podemos quedarnos callados. El pecado tiene que ser confrontado. Ahora, hay formas de hacerlo, sí, lo vamos a ver poco a poco más adelante en estos días, pero lo principal es que uno no puede estar conforme cuando sabe que hay pecado en un grupo o aún en nuestra propia vida. ¿La actitud cuál es? Lamentarnos. Lamentarnos y decir, no puedo permitir que haya pecado en mi vida, no puedo permitir que haya pecado en mi grupo, no puedo permitir que haya pecado en mi familia. Y el pecado tiene que ser sacado. Ahora, yo quiero que entendamos algo, amados. Nuevamente, cuando el mundo influye de tal manera, y nosotros lo permitimos, que el cristiano finalmente aprueba el pecado, puede haber cosas terribles, cosas malas en tu vida, en tu familia, en tu grupo cercano, en tu grupo de crecimiento, y uno lamentablemente lo permite. Aquí lo que tenemos que entender, mis amados, es que el pecado nunca puede ser motivo de orgullo. El pecado nunca puede ser motivo de alegría, sino al contrario, el pecado no debemos estar tranquilos y decir, sí, hay pecado. No, sino que tenemos que tener un sentir de rechazo. No puedo vivir en pecado, no puedo estar en pecado. Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor, a erradicar el pecado de mi vida. Ayúdame, Señor, a quitar esto. Y como le digo, vamos a verlo en estos días más adelante, que finalmente el hecho de separar a alguien era por separar el pecado. Ahora, es probable que esta persona ya se la tenga que expulsar porque ya tal vez, en una pastoral se tienen que seguir pasos. Ya en el último, cuando hay rebeldía abierta, pues se separa, ¿no? Es posible que este haya sido uno de los casos y por eso Pablo ya llamaba al tema de separar a esta persona, que fuese quitado de medio de vosotros el que cometió tal acción. Y son cosas que pueden pasar en la iglesia, son lamentables. Quien les habla ha sido testigo en diferentes oportunidades a lo largo de los años. He sido testigo de personas y casos cuando se descubrió un pecado, a veces sí era pecado sexual,
y no había un arrepentimiento. No había el deseo de cambiar, no había el deseo de restaurarse, sino que se continuaba con rebeldía, y a pesar que se le hablaba, se le exhortaba, esta persona no entendía. Entonces sí, hubieron casos en que tuvo que haber separación. No nos gusta como iglesia esto, es triste realmente, pero vamos a ver más adelante que tiene propósitos buenos. Sin embargo, ¿qué es lo que yo quiero resaltar en esta mañana? En primer lugar, que nosotros, amados, tenemos que cuidar nuestra mente. Como iglesia, tenemos que guardar nuestro corazón de aquellas cosas en las cuales vivíamos en otro tiempo, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Tú y yo tenemos que cuidar mucho nuestra mente. La mayoría de casos pastorales que trato, mis amados hermanos, son problemas en la mente. A veces me dicen, pastor, no sé, estoy tranquilo y de repente me invaden pensamientos, me dicen. O a veces estoy en paz, pero me invaden pensamientos, me pongo a pensar esto, me pongo a pensar el otro. Y yo le digo, pero ¿por qué piensas eso si te está haciendo daño? Sí, ¿no? Sí, pues, no sé, es que no puedo controlarlo, me dicen. Amados, la falta de control de la mente es porque también había un descuido espiritual. Cuando la carne vence, cuando la carne nos gana, porque espiritualmente estamos débiles. Pero el Señor en esta mañana quiere, amados, que nosotros cuidemos nuestra mente y nuestro corazón con su palabra, estando en su presencia, estando delante de Él, decirle, Señor, ayúdame, quita de mí estos pensamientos, consagro mi corazón y empiezo a relatar versículos bíblicos, empiezo a memorizar versículos bíblicos y empiezo poco a poco a sacar de mi mente, a expulsar de mi corazón todas aquellas cosas que habían en el mundo en las cuales antes yo vivía y que algunas han quedado a veces y que hacen entonces que uno pues retroceda, ¿no? A veces estás bien, pum, un tropiezo, pum, regresas un traspié. ¿Por qué? Porque todavía a veces hay eso, hay ese deleite en esas cositas, ¿no? No quieres dejarlo, te aferras todavía, pero esas cositas, amados, están cavando en nuestro corazón, en nuestra mente. Y entonces, ¿qué pasa? Luego, tú estás permitiendo el pecado en tu vida. Imagínate eso en masa. Imagínate un grupo de crecimiento. Todos empiezan a probar pecados en sus vidas. Imagínate eso en un ministerio completo. Imagínate eso en una iglesia completa. Eso le pasó a Corinto. Amados, que las cosas que la sociedad hoy en día está probando no necesariamente sean las que la iglesia aprueba. Ojo, estoy hablando de cosas que contradicen la palabra de Dios. Estoy hablando de lo que Efesios 2 mencionaba, aquello en lo cual nosotros antes andábamos en nuestros delitos y pecados. Hablo de pecados de la carne. Esas cosas, imagínate lo contrario, que comienza en mi vida. Yo empiezo a cuidar mi mente, empiezo a santificarme. Esto lo comparto con mi esposa, lo comparto con mis hijos, entonces mi familia se está consagrando. Luego cada uno de nosotros hace eso. Y mi respectivo ministerio también. Todos ven eso, que estoy cuidando mi corazón, cuidando mi mente. Y entonces es el grupo de crecimiento empieza a hacer lo mismo. Todos empiezan a hacer lo mismo. Y este grupo es ejemplo para otro y otro. Y entonces eso se empieza a multiplicar. Y entonces toda una iglesia está cuidada y protegida de la influencia de la sociedad. Amados, esto no es solo tarea del pastor. Esto no es solo tarea de los líderes, es de todos. Nuestra responsabilidad, sí, es enseñarles que debemos de cuidar nuestra mente, que debemos de guardar nuestro corazón, sí, de muchas cosas, y de no estar abriendo. Entonces, fíjese usted qué bendición es cuando la iglesia hace esto, es espiritual, y entonces, pase lo que pase, venga la corriente que venga la situación que venga, la iglesia va a estar fortalecida, va a estar en santidad, inmediatamente vas a saber identificar. A mí me encanta cuando la iglesia se da cuenta que algo no está bien, que, no, este elemento está mal, esto no, esto sí. Qué bonito es eso. ¿Por qué? Porque es una iglesia que está andando en ese camino. Y cuando hay pecado, inmediatamente también reacciona, también se da cuenta. Y ojo, hay una gran diferencia entre restaurar cuando alguien ha caído que
identificar pecado, rebeldía y ataque directo a la congregación, el cual hay que separar. Ese es todo un tema muy interesante en lo que es la pastoral, pero mis amados, finalmente lo que yo quiero resaltar en esta mañana es que la iglesia de Corinto no supo darse cuenta del pecado que había y se equivocó en cuanto a la doctrina y por la influencia de la sociedad. Nosotros no hagamos eso. IBC Corregidor, amados, integramos la Biblia en nuestra conducta. Nosotros IBC somos iglesia bíblica cristiana. La palabra de Dios va a ser el fundamento para nosotros. Vamos a conocerla bien, vamos a entenderla bien. Usted va a estudiar en la academia bíblica, usted no se va a perder su reunión. Usted no se va a perder su reunión de célula, de ministerio. Usted no se va a perder el culto y va a escuchar, y además usted va a estudiar la palabra. Además, usted va a tener tiempo con el Señor y entonces se va a dar cuenta qué cosas no, simplemente no se tienen que aceptar y qué cosas sí. Y Dios mediante vamos a ver el día de mañana pasado cómo tocar una pastoral, cómo hacer cuando un miembro de la iglesia cae, cómo se le trata. Hay otros pasajes también y vamos a ver también el ejemplo, lo que Pablo les dice a los corintios para solucionar este tipo de situaciones. Mis amados, que el Señor nos ayude, que el Señor nos dé sabiduría. Hace poco, y ya con eso termino, hace poco un hermano me preguntó: pastor, si yo me doy cuenta que en mi grupo de crecimiento hay alguien que está en pecado, está en desobediencia, si yo no lo observo, si yo no lo confronto, me dijo, ¿va a caer maldición a mi grupo? A la larga, sí. Primero va a ser tropiezo, luego va a haber confusión, pero finalmente si no se confronta, sí, va a poder ser de maldición. Así que mis amados, pidámosle en esta mañana al Señor que nos ayude a vivir en santidad, que nos ayude a ser sensibles espiritualmente para poder darnos cuenta de los pecados que hay en nuestra vida primero, y habiéndolos corregido, poder identificarlos en nuestra iglesia, en nuestra familia, grupo de crecimiento, y de esa manera poder también observarlos, tratarlos, pastorearlos y en algunos momentos también confrontarlos. Así que pidámosle al Señor esto en esta mañana. Acompáñenme en oración. Amado Señor, gracias porque los errores de otras iglesias nos dan luz para poder corregir nosotros nuestros errores. Y Señor, la iglesia de Corinto fue una iglesia que tuvo tuvo ataques, tuvo problemas, pero tú, Señor, tuviste misericordia de la iglesia y permitiste que el apóstol sienta un cariño especial por ellos. Gracias, Señor, por la carta y por lo que hemos leído, porque Pablo va a tratar pastoralmente las situaciones difíciles. Y te pedimos, Señor, por nuestra iglesia, por IBC el Corregidor, para que nos ayudes, Señor, a tratar también todos estos temas difíciles cuando haya pecado, cuando haya rebeldía o cuando una persona haya caído, cómo saber restaurarles también. Señor, ayúdanos en esta semana a poder ver estos temas, a poder meditar, pero principalmente, Señor, a cuidar nuestra mente y nuestro corazón de la influencia de la sociedad, de aquel pensamiento pecaminoso que puede hacernos de tropiezo. Señor, ayúdanos. Te pido por mis hermanos que nos están viendo en esta mañana, que ellos puedan también reflexionar en sus vidas, darse cuenta, Señor, cuando abren puertas al enemigo, cuando no están santificándose, y ellos puedan, Señor, crecer en tu palabra y en tu presencia. Gracias, amado Dios. La gloria y la honra sean para ti, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén, mis amados hermanos. Les invitamos a participar ahora de la reunión de oración, la oración. Si usted quiere entrar, puede conectarse en el link que puede ver usted ahí en pantalla. Muy buenos días y que el Señor los bendiga. Nos estamos viendo el día de mañana.